Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿hay alguna consulta que tengan? Muy bien. Hoy vamos a dar inicio a los temas de probabilidad. Una vez que ya hemos pasado la estadística descriptiva, ya hemos captado algunos conceptos que nos van a ser útiles en esta área. De hecho, la probabilidad es la base de la estadística, pero con el fin de que se tenga una mejor comprensión de los conceptos, se inicia por esa parte. Para iniciar lo que significa la probabilidad y su aplicación, es necesario que conozcamos algunos conceptos básicos. Y para ello es que nosotros comenzamos por determinar lo que es un experimento determinístico y un experimento estocástico. Un experimento determinístico, como ustedes saben, es aquel que si al repetirlo en las mismas condiciones, y esto es bien importante, ¿no?, se obtienen los mismos resultados. Las mismas condiciones nos van a permitir asegurar de que no hay ninguna variabilidad inducida, ¿sí? Es decir, no varía el resultado. Y obviamente, si es un experimento determinístico, lo que vamos a obtener como resultado siempre va a ser la misma solución. Entonces, esos son los experimentos determinísticos que nosotros utilizamos. Ahora bien, hay otro tipo de experimentos que están relacionados con los fenómenos estocásticos, que son los que nosotros estudiamos en esta asignatura. Los fenómenos estocásticos son aquellos que se caracterizan por el hecho de que no puede indicarse el resultado particular, pero puede describirse el conjunto de todos los resultados posibles. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que veíamos en estadística descriptiva, que cuando hacemos un levantamiento de información o de datos, vamos a encontrar que existen diversos datos que nosotros podemos obtener, que es el recorrido de la variable. Pues lo mismo sucede con los fenómenos estocásticos. No tenemos un resultado único cada vez que nosotros realizamos el experimento, sino que pueden darse distintos resultados. Pero todos ellos pueden ser descritos en un conjunto de resultados posibles. Un ejemplo es la vida útil de una bombilla eléctrica. Nosotros no sabemos una bombilla en particular cuánto tiempo va a durar, pero podemos establecer que ese tiempo de duración va a ser mayor o igual a 0. En otras palabras, sabemos que puede durar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es lo que no vamos a saber hasta que realicemos el experimento. Acá tenemos entonces algunas condiciones que deben cumplir los experimentos aleatorios que están relacionados con los fenómenos estocásticos. Lo primero, al igual que los experimentos determinísticos, se puede repetir indefinidamente, pero siempre en las mismas condiciones. No se olviden, si yo cambio uno de los factores de mi experimento, voy a cambiar las respuestas, ¿no? Entonces, si queremos analizar el experimento como tal, lo que debemos hacer es mantener las mismas condiciones. Antes de realizarlo, no se puede predecir el resultado que se va a obtener. En un experimento determinístico, posiblemente tampoco podemos predecir el resultado, pero si hemos hecho ese experimento anteriormente, ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Lo que sí sucede en los experimentos aleatorios es que el resultado que se obtenga pertenece a un conjunto previamente conocido de posibles resultados. Entonces, nosotros podemos definir cuáles serían los posibles resultados que obtendríamos en el experimento aleatorio. Los ejemplos más comunes para esto, para entender esta parte, son los siguientes. Por ejemplo, lanzar un dado, ¿no? Vamos a comenzar por eso. Si lanzamos un dado, no sabemos cuál es el número que va a salir en la cara superior, pero sabemos que va a ser un número entre el 1 al 6. Lo propio sucedería con el lanzamiento de dos dados o un dado lanzado 2 veces, ¿no? Si sumamos los resultados, vamos a obtener un espacio o un conjunto de todos los posibles resultados. ¿Cuál será el resultado específico que nos salga en un experimento? Eso es otra cosa. Lo mismo, se analizan muestras de tumores en un laboratorio para clasificarlos como benignos o malignos, ¿no? Aquí existe una relación dicotómica, es decir, 2 posibles resultados. No sabemos qué resultado tendrá el análisis de un tumor en particular, pero puede ser cualquiera de estos 2 posibles resultados. Lo mismo, se mide la resistencia eléctrica de un alambre de cobre.
Su resistencia, como ustedes saben, va a estar definida o determinada por las características físicas que tenga ese alambre de cobre, su longitud, su diámetro, la densidad del cobre, etc. Entonces, nosotros podemos determinar la resistencia que podría tener y solamente lo vamos a ver hasta que la midamos. Bien, ahora, ¿cómo nosotros describimos los resultados del experimento? Por ejemplo, lanzar un dado, lo escribimos en un conjunto, ¿no? En este caso es extensivo. O podemos explicarlo de una manera comprensiva en la cual simplemente damos una regla de interpretación. Por ejemplo, la vida de una bombilla eléctrica o de un elemento mecánico que su duración, que está establecida por X, va a ser X tal que X sea mayor o igual que 0. Y lo mismo, al lanzar una moneda, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues cara o sello, de manera comprensiva o simbólica. Estos entonces van a ser los conjuntos que contengan todos los posibles resultados del experimento. Ahora bien, en esa extensión, como ustedes han visto, tenemos prácticamente cubriendo todos los posibles resultados que se podrían dar en el experimento. Pero hay veces que nosotros vamos a estar interesados en sucesos aleatorios. Y el suceso aleatorio va a ser un acontecimiento que ocurrirá o no, ¿sí? Dependiendo del azar, y que corresponde a parte de los elementos del espacio que hemos creado, del conjunto de elementos que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, los sucesos o eventos van a ser subconjuntos del espacio muestral. El espacio muestral, entonces, va a tener a todos los posibles resultados, ¿no?, contenidos en ese conjunto, y lo vamos a denotar por S u omega. Cualquiera de los dos es válido. Omega generalmente utilizado para población y S para una determinada población que a nosotros nos interese. O sea, esto sería todos los posibles resultados que se dan en la población considerada como todos los elementos. Ese nosotros podemos utilizarlo para una población que nosotros consideremos como tal, pero restringida. Ahora bien, el espacio muestral, tal como lo veíamos en estadística, puede ser discreto, el lanzamiento del dado, por ejemplo, continuo, el tiempo de duración de una bombilla eléctrica, finito, nuevamente el lanzamiento del dado, porque tenemos 6 posibles resultados, no más, e infinito, que vendría a estar relacionado con lo continuo o con resultados que pueden ser muy grandes. ¿Cuánto es grande? Bueno, eso va a depender de qué queramos considerarlo grande, ¿no? Es bien subjetiva esa concepción. Sin embargo, pues si hablamos del tiempo, podemos considerar que es infinito. Bien, como les decía, el evento suceso es un subconjunto de un espacio muestral y se representa con una letra mayúscula. Puede ser S, ¿no?, como un subconjunto de la población como tal, o también como una población que nosotros tomemos, de la vida en años de un componente electrónico, y el evento que el componente falle antes del 5º año. Fíjense, este es el espacio muestral, si consideramos todos los tiempos, y acá simplemente estamos interesados en un subconjunto, es decir, el tiempo que el componente dure entre 0 a 5. Un evento puede ser un subconjunto que incluya todo el espacio muestral, o un subconjunto de ese que se denomina conjunto vacío y se denota mediante el símbolo círculo con intersección, ¿no?, el conjunto vacío. ¿Y qué significa el conjunto vacío como tal? Que ese resultado no existe o que no contiene elemento alguno, que es lo mismo, ¿no? Entonces, el conjunto vacío también va a ser parte del espacio muestral que nosotros consideremos. Bien, los sucesos entonces, todo subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, lanzar un dado, sabemos que pues, son 6 posibles resultados y obtenemos 1 o 2. Estamos restringiendo a las salidas que nosotros queremos analizar. El experimento puede salir del 1 al 6, pero nosotros estaríamos interesados en esta salida. Entonces, estaría un subconjunto y como tal sería un suceso o evento. Hay sucesos compuestos.
que se dan cuando están interactuando uno o más eventos o experimentos del espacio muestral. Entonces, estos sucesos compuestos se van a agrupar de acuerdo a la unión o la suma de eventos, a la intersección o productos, al suceso complementario y al suceso condicionado. La unión o suma generalmente está relacionada con las opciones que se tienen. La intersección con eventos que podrían ocurrir simultáneamente o que son dependientes uno del otro, como vamos a ver en un momento. Y el complemento es lo mismo que el espacio muestral, pero vendría a ser el complemento de un evento en el que nosotros habríamos definido, ¿no? Entonces, el complemento en este caso sería el 3, 4, 5 y 6. Y el suceso condicionado es aquel que depende de un otro experimento o resultado previamente. Le vamos a dar una clase en particular a ese tipo de sucesos. Bien, el evento, unión o suma. Fíjense, son dos eventos o dos sucesos, ¿no? Es lo mismo, suceso o evento. El suceso unión o suma, simbolizado por A unión B, aquí estamos hablando de teoría de conjuntos, se verifica si ocurre A, ocurre B y ocurren ambos simultáneamente. Entonces, acá podríamos sacar, cuando lanzamos una moneda, cara o sello. Entonces estaríamos sacando que ocurra cara, que ocurra sello. Y ambos simultáneamente. Que ocurra cara y ocurra sello. Sabemos que eso no es posible, por lo tanto, ese sería un conjunto vacío, ¿no? Tal como lo vamos a ver a continuación. La intersección va a ser cuando ocurren simultáneamente. Entonces, los sucesos A y B, que en el caso de la moneda sería un evento imposible. Ahora, fíjense la diferencia. A y B son dos sucesos, unión o suma, lo que les decía, opciones, o saco cara o saco sello. Intersección ocurren simultáneamente. Tienen que salir ambos resultados, en este caso, cara y sello. Ese es un evento imposible, obviamente, en este caso. Por lo tanto, es un conjunto vacío o no existe el resultado. Sin embargo, lo que quiero que se dé cuenta es lo siguiente. Intersección ocurren simultáneamente. Unión, tenemos opciones, ¿no? Me sale A, me sale B, tal vez C, no sé. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos entonces. Y el complemento, lo que les decía. El complemento es todo suceso del espacio muestral correspondiente, excepto el subconjunto que nosotros hayamos identificado previamente. Ejemplo, si un experimento consiste en lanzar un dado y el suceso es que salga un 1 o un 3, este sería el espacio, o el evento, perdón. Entonces, el complemento que se simboliza por A, con un superíndice C, a complemento, va a ser todos aquellos elementos del espacio muestral que no contengan al subconjunto A. ¿Ya? Este es un suceso muy utilizado en probabilidad, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque hay veces que el obtener la probabilidad de este evento podría ser muy complejo. Entonces nos vamos por el complemento y obtenemos luego la probabilidad del evento que estábamos buscando. Eso aplicando los axiomas de la probabilidad, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Nuevamente, el suceso complementario, ¿no? Acá tenemos todo el espacio muestral, el universo, del cual hemos tomado un conjunto, por lo tanto, ese es un subconjunto del universo, pero es el espacio muestral sobre el cual nosotros estamos actuando. Y acá tenemos tres eventos, A, B y C. A tiene 1, 3 y 5. ¿Cuál es el complemento de A? Son aquellos elementos que no correspondan al conjunto A. 3, ojo, corresponde a. Otra cosa es que está con intersección con B. Por lo tanto, el complemento de A va a ser 2, 4 y 6. ¿No? Lo mismo con B. B tiene dos intersecciones, con A y con C. Y son 3 y 4. Por lo tanto, el complemento sería 1, 2, 5 y 6. ¿No? Elementos que no corresponden a B. Y por supuesto, lo de C, ¿qué vendría a ser? 1, 3 y 5.
El suceso condicionado, que tal como les decía anteriormente, es condicionado a la ocurrencia de otro suceso. Generalmente se lo representa por esta simbología. A, dado que sucedió B. Entonces, sea el experimento de lanzar 2 dados y sean los sucesos A, la suma de puntos es 8. Y B, los dados muestran números pares. Fíjense que la condicional acá debería ser el evento B. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obteniendo 8 a partir de números pares. ¿Sí? Pero también podría darse lo inversa. ¿Sí? Los datos muestran pares y ser el condicional el evento A, porque ustedes saben, 5 más 3 no son números pares, pero 5 más 3 me da 8. Entonces, dependiendo de esto, yo puedo sacar la condicional de que ocurra A, o viceversa. He obtenido A. Entonces, ¿cuál es la ocurrencia de que sean números pares, dado que he obtenido el 8? Entonces, todo va a depender de la simbología que nosotros utilicemos y cuál es el evento que ocurre inicialmente. En este caso sería B, ¿no? Porque alguien me podría decir, se han lanzado 2 dados, ¿sí? Y se han obtenido números pares. No sé cuál es el resultado, solamente sé que son números pares. Por lo tanto, yo podría condicionar el 8, que es el que me interesa, dado que han salido pares. O inversa, alguien me puede decir, ha salido un 8. Entonces yo podría indicar cuál es la probabilidad de que hayan sido números pares, dado que ha salido el número 8. ¿Sí? Esa es la condicional. Generalmente los sucesos condicionados los analizamos a través de los diagramas de árboles, que nos muestran los posibles resultados de los experimentos en el evento A y los posibles resultados en el segundo experimento dados o condicionado a los resultados inicialmente obtenidos para el experimento A. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver en su momento. Para hacer entonces todo este análisis, nosotros podemos partir de 2 premisas. La primera, me voy a ir atrás ya para que se entienda. La primera, tener totalmente descrito el espacio muestral. ¿Sí? Un momentito, por favor, aquí está. O bien identificando cada uno de los resultados, o bien conceptualizándolo. Ahora, sucede que muchas veces nos es difícil poder identificar cada uno de los posibles resultados en experimentos, hablando de manera genérica. En algunos va a ser sencillo, en otros no. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? En vez de hacer una descripción extensiva de los resultados, lo que nosotros buscamos es obtener la cantidad de eventos que se van a dar cuando se dé un posible experimento. Y eso va a significar cuantificar la cantidad de resultados. Sabemos que hay un resultado en particular que nos interesa, pero ya tal como lo hemos dicho, como este es un experimento estocástico, puede haber otros experimentos. Y en vez de estar identificando cuáles son, lo que hacemos es cuantificar, es decir, preguntar cuántos son los posibles resultados. Y para ello, ¿qué es lo que utilizamos? Las combinaciones, si no nos interesa el orden, las permutaciones, si interesa el orden de salida de los resultados, o el diagrama de árbol cuando existen eventos condicionados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos acá es evaluar el elemento de posibilidad asociado con la ocurrencia de ciertos eventos. Y lo que buscamos es resolver un problema de probabilidad mediante el conteo del número de puntos en el espacio muestral. Es decir, cada uno de los elementos del espacio muestral se llama punto muestral, ¿no? Sin listar realmente cada elemento. Aquí estamos interesados en conocer la cantidad de resultados, más que cuáles son. Muy bien, asociado a ello también tenemos lo que hemos visto anteriormente, los principios de multiplicación y de adición.
Adición es cuando tenemos opciones y multiplicación, generalmente cuando son eventos que ocurren simultáneamente o de alguna u otra manera son dependientes. Bien, antes de continuar, ¿alguna consulta que ustedes tengan, jóvenes? ¿Se ha entendido lo que es un espacio muestral, un evento, un suceso o un punto muestral? Todo claro, Inge. Perfecto. Entonces, antes de irnos a nuestro descanso, vamos a ver las reglas del producto y las reglas de la multiplicación. O perdón, las reglas de la suma. Las reglas del producto de multiplicación, ¿sí?, se formula con el siguiente teorema. Si una operación se puede llevar a cabo en n-1 formas, y si por cada una de estas se puede una segunda operación en n-2 formas, entonces las operaciones se pueden ejecutar multiplicando los posibles resultados de la primera operación o del primer evento por los posibles resultados del segundo evento. Veamos acá un ejemplo, bien sencillo. Si se tiene 5 camisas y 3 pantalones para combinar, entonces, ¿cuál es la cantidad total de combinaciones que podemos tener? 15, ¿no? 5 por 3 igual 15. Pues fíjense, estos eventos no están ocurriendo simultáneamente, lo que está ocurriendo simultáneamente es la combinación de los resultados de estos dos. El evento unión o suma. Si una operación se puede realizar de n-1 formas, mientras que otra puede realizarse de n-2, y no es posible realizar ambas operaciones de manera simultánea, entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas, puede utilizarse la suma de los posibles resultados de ambos eventos. Entonces, acá existen 10 casos azules y 5 amarillos. ¿Cuántas opciones se tiene? En total tenemos 15 opciones. Pero es que los casos azules son iguales y los casos amarillos son iguales. Bueno, ¿quieres verlo desde ese enfoque? Entonces acá tendríamos que tienes 2 colores para elegir, ¿no? Porque estaríamos viendo por los colores, no por el caso. Acá podría ser por diferentes modelos, posiblemente. Bien, antes de irnos entonces a nuestro descanso, 2 cosas bien importantes. He estado hablando en todas las explicaciones de un término que es bien importante, ¿ya? Y les decía, si una operación se puede llevar a cabo en n-1 posibles formas, ¿sí?, posibles. Entonces, nosotros muchas veces estamos muy enraigados en nuestra concepción, en nuestro enfoque que tenemos de los experimentos. Fíjense, cada día todo lo que hacemos son experimentaciones. Rutinarias, si ustedes quieren, fenómenos estocásticos, pero son experimentos, aunque saquemos el mismo resultado. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros restringimos la concepción de todos los posibles resultados a los que nosotros creemos o conocemos que deben salir. Y nos olvidamos que hay otros resultados que podrían darse. Entonces, cuando nos hagan una consulta, y esto es para su vida hacia el futuro, por favor, ya, porque la aplicación de la probabilidad está en todo, deben preguntarse, ¿es posible que esto suceda? ¿No? Y si es posible, no, pero muy difícil. No, acá no estamos viendo si es difícil o no, estamos preguntándonos, ¿es posible que suceda? Sí, si es posible, entonces tenemos que ampliar nuestra conceptualización de los posibles resultados que tenga el experimento. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto entonces lo que significa unión. Vamos a irnos a ver la distinción de la adición o multiplicación, pero eso lo vamos a hacer a nuestro retorno. Entonces son las 8, nos veremos a las 8:10. ¿Está bien? Inge, está bien. Está bien, Inge. Está bien. Muy bien. Inge. Les agradezco. Nos vemos entonces en 10 minutos. Hacemos el conteo de puntos muestrales, ya sea en el espacio muestral o en una muestra, ¿no? Entonces, para ello,
lo que vemos es cuál de las técnicas de conteo es la que vamos a utilizar, ¿no? Y generalmente comenzamos por la permutación, que es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos, en la cual lo que nos interesa es la orden o el orden en el cual se ubican cada uno de los puntos muestrales o de los elementos del conjunto. Si vamos a considerar todos los elementos, hacemos el uso de la permutación. Ustedes lo conocen muy bien. Y si es que estamos hablando de parte de los elementos, lo que hacemos es uso de la fórmula de la permutación de R elementos tomados de N, ¿no? N es el espacio muestral o el evento y R algunos de los elementos. Y la fórmula, como ustedes saben, va a ser N factorial dividido entre N menos R en factorial. La cantidad de formas en que se pueden organizar 3 conferencias en 5 fechas. Entonces, en las 5 fechas, ¿y cuántas son las conferencias que se pueden organizar? Nos da un total de 60 formas en las que se pueden dar. Fíjense algo bien importante. En este caso, estaríamos eligiendo el orden en el que se van a dar esas 3 conferencias. ¿Qué pasa si es que no nos interesa el orden? Bueno, si no nos interesa el orden, tendríamos que utilizar las combinatorias. Pero previo a ello, veamos qué es lo que sucede cuando hay un conteo de muestras en objetos arreglados en un círculo, llamados también permutaciones circulares. Si consideramos que los elementos están ordenados en un círculo, vamos a encontrar que no necesariamente existe un inicio y un fin, como podemos encontrarlo en una línea, si se quiere, ¿ya? Entonces, si es que se diera un arreglo de permutación circular, la forma en la cual tomamos el número de posibles arreglos que se tuvieran sería n-1 en factorial. ¿Por qué n-1? Porque el hecho que les decía, como es circular y no podemos establecer dónde se inicia o dónde se acaba, entonces perdemos un grado de libertad al considerar un punto como referencia. Entonces, la cantidad de formas en que se pueden sentar 4 personas que juegan cartas en una mesa circular va a ser 4 menos 1 factorial, que nos da 6. No ocurre lo mismo en una mesa rectangular. ¿Por qué? Porque en la mesa rectangular tendríamos que cada uno de las aristas, o se quiere, de los lados de la mesa, está apuntando hacia algún lugar, ¿no? Cosa que no sucede en un círculo, ¿no? Todos están, no hay un punto de referencia de donde nosotros podemos comenzar. Nosotros lo imponemos ese punto de referencia. ¿Qué pasa si los elementos se repitieran y nos interesa el orden? Es decir, tuviéramos más de un elemento del tipo n-1, más de un elemento del tipo n-2, pero aún así lo que nos interesa es el orden. Entonces, si nos interesa el orden, lo que vamos a obtener es que el número posible de resultados va a ser n factorial, que es la totalidad de los elementos, dividido entre n-1 en factorial por n-2 en factorial, hasta llegar a n sub k en factorial, donde n-1 más n-2 más n sub k suman 9, o suman n. Veamos un ejemplo. La cantidad de formas de arreglar 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en una serie de luces navideñas, con 9 portalámparas. Pues tenemos 9 ubicaciones y tenemos 3 rojos, 4 amarillos y 2 azules, que nos dan en total 9 focos. Entonces, 3 más 4 más 2 son 9. Y el arreglo va a ser de 1260 posibles posiciones. Alguien me dirá, pero entre los 4 amarillos, todos son amarillos. No podemos establecer cuál es primero o cuál es segundo. Sí, pero si tomamos conceptualmente cuál es el primer amarillo que vamos a elegir, estaríamos hablando de un ordenamiento con orden. Si no hay un ordenamiento como tal, pues entonces pasamos a las combinaciones con repetición, ¿no? En las cuales cualquier foco amarillo es igual y cualquier azul también es igual. Entonces eso lo vamos a ver en su momento.
Muy bien, entonces esta es la fórmula que nosotros utilizamos cuando existen elementos repetidos, pero nos interesa el orden. ¿Qué pasa si es que no nos interesa el orden? Bien, ustedes lo saben, utilizamos la combinatoria, ¿no? De R elementos en N. Y en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Estaríamos aumentando los R elementos. En factorial en el denominador. Estamos restringiendo la cantidad de resultados porque no nos interesaría el orden, ¿no? Acá, las maneras de seleccionar a 3 químicos de 7. No me interesa quién, lo que me interesa son químicos. Por lo tanto, no hay un orden. Por lo tanto, sería 35. ¿Cuál es la combinatoria de tomar n elementos de n? N factorial sobre n factorial, n menos n en factorial. O sea, si la combinación fuera de todos los elementos. Por definición, el factorial de 0 es 1. Y n factorial con n factorial serían, y tendríamos que esa combinación sería una sola forma. ¿Por qué? No interesa el orden. Basta que estén todos elegidos o todos alineados. Otra cosa es si nos interesa el orden, ¿no? Aquí tenemos las combinaciones con repetición. Combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n son los distintos grupos que podemos formar con los m elementos, de manera que, esto es importante, si vamos a tomar la combinación con repetición como aplicación del conteo o para el conteo. Se pueden repetir, ¿no? O sea, se pueden repetir la cantidad de los elementos. Dos grupos son distintos y difieren en algún elemento. Por ejemplo, lo que hablábamos de los focos. Unos son azules, otros son rojos. Y no influye el orden en el que se coloca. Es decir, todos los focos amarillos son amarillos y todos los focos azules son azules. Acá no hay una diferencia que nos diga que debemos utilizar la permutación con elementos repetidos. Muy bien. Ya interesa mucho cómo nosotros planteamos el experimento en ese caso, ¿no? Si va a ser una combinación con repetición, entonces la fórmula va a estar dada por esta ecuación, la cual tenemos combinaciones con repetición de n elementos en m. ¿Ya? M, por favor. Donde m es el número del subconjunto que se esté evaluando. Veamos un ejemplito antes de irnos al resumen. ¿Ya? No, bueno, vamos a ver después eso del ejemplo. Entonces, acá lo que tenemos que ver es si es que existen varios elementos y cómo se van a distribuir en otro subconjunto. Bien, veamos entonces las diferencias. Combinación. No nos interesa el lugar o posición. En la permutación nos interesa el lugar o posición que tengan los elementos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Se desea que 3 de los estudiantes ayuden en actividades como mantener el aula limpia o entregar material. Acá no nos interesa quién entrega material o quién limpia. Lo único que nos interesa sería elegir a 3 de los estudiantes. En este caso se aplicaría la combinatoria. Se desea elegir a los representantes del salón de clases, presidente, secretario y tesorero. Obviamente, en este caso, vamos a tener un orden, porque no es lo mismo que Hugo sea presidente o que Hugo sea secretario. Ha sido elegido Hugo, pero en diferente posición. Por lo tanto, es la permutación. Veamos un ejemplo de aplicación de los principios que acabamos de ver. Se lanzan 2 veces una moneda. Fíjense, hay un experimento que se está realizando 2 veces. ¿Cuál es el espacio muestral de este experimento? Acá entonces entraría el principio de la multiplicación, porque lanzamos la moneda una vez y lanzamos la moneda una segunda vez. Para el primer lanzamiento tenemos 2 posibles resultados. Que la moneda salga cara o que salga sello, esas son las opciones. Y en el segundo experimento también tenemos 2 resultados.
Por lo tanto, aplicando el principio de multiplicación, serían 2 resultados por 2 resultados en el segundo lanzamiento. El espacio muestral sería 4 resultados en total. No lo vamos a ver esto de la probabilidad todavía. ¿Ya? Esa es la manera entonces de hacer el conteo. En este caso, como son 4 resultados, nos resulta fácil identificar cuáles son los puntos muestrales del experimento. Algo más. Como el experimento consiste de 2 lanzamientos, acá no hay espacios muestrales unitarios, sino los resultados que corresponden a los 2 eventos que se han dado. Se lanza un dado una vez un dado que está cargado. Los pares tienen doble probabilidad de salir. Muy bien. Acá tenemos entonces algún resultado que tiene mayor chance, todavía no vamos a hablar de probabilidad, ¿ya? Tiene mayor chance de salir como resultado del experimento. Pero acá lo importante es lo siguiente. Los 6 resultados siguen siendo posibles, lo que les decía antes, ¿sí? Los 6 resultados siguen siendo posibles. Lo que está cambiando es el chance o la probabilidad de que uno o algunos de los resultados del evento, porque que nos dicen los pares, tienen doble probabilidad. Entonces, lo que está cambiando es la probabilidad de que salgan pares más que la probabilidad de que salgan los impares. La probabilidad lo que nos da entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, es la valoración que nosotros hacemos de que un posible resultado se dé en el experimento. Un ejemplo bien claro que les puedo dar, y corríjanme ustedes, por favor, es el campeonato de fútbol de Bolivia. ¿Quién es el actual campeón del campeonato? Always Ready, si no me equivoco, ¿no? Todos callados. Bueno, al inicio del campeonato, ¿quién pensaba de que Always Ready iba a ser el campeón? Nadie. ¿Pero era posible de que salga? Sí, pero nadie lo valoraba, ¿no? Nadie daba una probabilidad alta, pues la valoración, la probabilidad. Pero salió. Entonces, eso es lo que nos muestra la probabilidad. Y acá vienen 2 conceptos. Posibilidad. ¿Es posible de que se dé este resultado? Es posible. Y la probabilidad es la cuantificación de cuánto yo considero de que ese resultado sea el que vaya a salir. Entonces, no confundamos posibilidad con probabilidad. Y acá viene también una crítica a los que hablan en fútbol de que el fútbol no tiene lógica, ¿no? Porque juegan Bolívar y, qué sé yo, San José, y por todos dicen, va a ganar el Bolívar, gana el San José. No, ¿es posible de que gane San José? Sí, es posible. ¿Cuán probable? Es diferente. Entonces, cuando dicen que no tienen lógica, estamos creyendo que el fútbol es un experimento determinístico, que el que nosotros creemos es el que va a ganar. Es el que tiene más chances de ganar, pero se puede dar el otro resultado. ¿Quieren otro ejemplo más real, más mundial? Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, los gringos iban a ganar, ¿no? 20 años. ¿Quiénes salieron derrotados? Pero es imposible. Estados Unidos es una potencia, para que veas. No porque tú consideres que ellos tienen los mayores recursos, son necesariamente los que van a ganar. Claro, ahora tendríamos que ver mucho de geopolítica, historia, bueno, pero eso es otra cosa. Yo simplemente estoy hablando de probabilidad. Créame, lo de Afganistán es bien complejo, bien complejo. Y de alguna manera, yo no digo en lo dictatorial, para que vean cómo podemos asociar las cosas, ¿sí? Y la probabilidad y las posibilidades. Se está dando en Bolivia. ¿En qué aspecto? En el conflicto. Todos estamos conscientes de que hay un conflicto. Ahora la cuestión es el espacio muestral. ¿En qué vamos a terminar? ¿Cuáles son los posibles resultados del conflicto que estamos viviendo en Bolivia?
Espero que sea algo bueno, principalmente para ustedes, jóvenes. Muy bien, veamos un tercer experimento. Se lanza una vez un dado que está cargado y los pares tienen doble probabilidad de salir. ¿Cuál es el espacio muestral de que salga un número par y que sea divisible entre 3? Entonces, estos son los posibles resultados, pero acá ya no están hablando del espacio muestral, ¿no? De que sea un número par y de que sea divisible entre 3. Ya estaríamos hablando de ¿qué? De un evento, ¿no? Sea par y, principio de multiplicación, divisible entre 3. El único número que cumple con el único resultado del experimento, mejor dicho, que cumple con esas dos condiciones, es el 6. Una persona hace una selección aleatoria de uno de los dulces en los cuales hay un surtido que contiene 6 mentas, 4 chicles y 3 chocolates. ¿Cuál es el espacio muestral de sacar una menta? ¿No? Entonces, el espacio muestral como tal van a ser, acá hablamos de opciones. 6, 4, 10, 13. ¿No? La menta 1, la menta 2, la menta 3, etc. Y el espacio o el evento, en realidad, de sacar una menta serían simplemente 6 resultados. Nuevamente, alguien me puede decir, pero todas las mentas son lo mismo. Bueno, depende mucho del enfoque del experimento. Yo estoy haciendo acá descriptivo de todos los posibles resultados. Si me dijeran cuál es el espacio muestral de sacar mentas, ya no sería una menta, entonces sería menta, chocolate y chicle. El espacio muestral sería compuesto por 3 elementos. ¿Ven la diferencia, no? De enfoques. Desde una menta, tenemos 6 mentas en total. Una persona hace una selección aleatoria de una golosina de un surtido que contiene 6 mentas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un chicle o un chocolate? Bueno, no nos vamos a ir a la probabilidad, pero nuevamente tenemos 15 posibles resultados, perdón, 13 posibles resultados. Y como es un chicle o un chocolate, esto sería opciones, es adición. Entonces, los chicles o los chocolates. ¿Quiénes juegan póker? ¿Hay alguien que juegue póker en la clase? Más o menos, Inge. Vas por buen camino, te digo. ¿Por qué, Inge? Muy sencillo, porque el juego del póker te enseña 3 cosas. La primera, cálculos y probabilísticos principalmente, que voy a ver posteriormente. Segundo, te enseña a qué es lo que haces cuando tienes un mal juego. Una mala mano, cambiar la mayoría de cartas. Y si sigues teniendo una mala mano, ¿qué haces? Al final ya no apostar, digamos. Pero antes de que eso es lo que haces, hay un término que es inglés bluffing, ¿no es verdad? O sea, lo que tú tienes que mostrar. Sí. Y eso es una cosa que se hace en la vida real. Tú evalúas, ¿no? Más o menos tratas de ver, porque ustedes saben que en el póker hay que jugar con cara de piedra, ¿no? Como la del director, más o menos. que no se note que estés ni sonriso ni deprimido. Y lo que haces es evaluar cuáles son los juegos que tienen tus oponentes, hasta donde, bueno, es que te tengas que retirar, ¿no? Cuando ya es muy crítico el riesgo de cosas, que eso lo vamos a ver también en probabilidad. Y obviamente eso es lo que te enseña el póker. Yo les aconsejo, jueguen el póker porque de eso es la vida. Sacar una buena mano y si sacas una mala mano, mostrar a los demás o hacer pensar a los demás que tienes la mejor mano. ¿Ya? Muy bien. De hecho, la probabilidad ha sido desarrollada para juegos de azar. Pero acá viene la forma del cálculo que se hace. Se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. ¿De cuántas maneras se puede obtener 2 ases y 3 reinas? Fíjense, nos están diciendo tener 2 ases y 3 reinas.
En una baraja se tienen 4 ases, bueno, 4 cartas de cada número, ¿no? 2 rojas y 2 negras. Entonces, si vamos a sacar 2 ases, tenemos 4 en total, y sacar 2. ¿Interesa el orden? No, lo que me interesa es sacar 2 cartas. Por lo tanto, acá es la combinatoria. Sacar 3 reinas de 4. 4, 3. ¿Me interesa el orden? No, simplemente quiero sacar 3 reinas, por lo tanto es combinatoria, no permutación. Y la cantidad de formas en las que puedo sacar una mano de 2 ases y 3 reinas va a ser de 24 formas. ¿No? Ahora fíjense, si yo quisiera hacerlo esto de manera extensiva, 2 ases negros, una reina negra, ¿no? 2 ases rojos, una reina negra, todo eso. Entonces, 24 formas, listo, se acabó. Ahora viene acá lo interesante. Se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. ¿De cuántas maneras se puede obtener un juego de cartas? 2.598.960. Nuevamente, no me interesa el orden de salida, simplemente sacar un juego de 5 cartas. 24. 2.598.000. Bien. Entonces, de estos 2 millones, tú estás optando por sacar un juego óptimo, ¿no? Vamos a suponer que es este. Poquitos chances que tienes. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Este es el espacio muestral. Y este es el evento que estamos buscando. Bueno, para adelantar conceptos, la probabilidad sería dividir este evento sobre el espacio muestral. Y esa es la probabilidad que tengo de sacar esa mano. Entonces, en este espacio, fíjate, cuando estás jugando el póker, pues, pocos chances, pero la cuestión es jugarlo. Pues a pesar de los pocos chances, lo que tienes que hacer es buflear o, mejor si sacas una buena mano, y ganar el juego. ¿Qué pasa con el siguiente problema? ¿De cuántas maneras se pueden repartir 10 caramelos a 4 niños? ¿Interesa el orden? No, pero tenemos elementos a repetir sobre los 4 niños. Entonces acá tenemos que identificar qué es lo que queremos repartir y a quiénes. Y como tenemos 10 caramelos, puede haber repeticiones. Pero no nos interesa el orden, por lo tanto, esto es una combinatoria con repetición. ¿Ya? 10 caramelos a 4 niños. Esta fórmula se la arregla de esta manera. Acá tendríamos m más n menos 1 sobre n factorial. Entonces sería 13 factorial dividido entre 4 factorial, 9 factorial. Hay 715 formas de repartir los 10 caramelos a los 4 niños. ¿Por qué estarías con repetición? ¿Por qué? Porque tienes más caramelos que niños. ¿Me estoy dejando entender? Entonces a un niño le podía tocar más de 2 dulces o más de un dulce. Entonces estás repitiendo la repartición de los 10 caramelos. ¿Está bien? Sí, gracias. Nada. Vamos a ir con la permutación, ¿no? ¿De cuántas maneras podríamos arreglar los 10 caramelos? Pero si tenemos 10 caramelos de menta, 10 de chocolate, etc. Ya, es otra cosa. Ahí es el orden. Acá no. No importa que a este niño le salen uno de fresa y otro de frutilla. No me interesa. Lo que me interesa es que le salgan dos dulces. Por eso es la repetición. O le salen 3, no sé. Pero todos van a tener sus dulces. ¿De acuerdo, jóvenes? Esas son entonces las técnicas de conteo que tenemos. Muy bien. El hacer ejercicios referidos a lo que son las técnicas de conteo como tal no tendría mayor sentido si no tienen una aplicación. Por lo tanto,
el día de mañana lo que vamos a ver van a ser los axiomas de la probabilidad, el cálculo que Alvito ya les he adelantado en esta sesión, para que la próxima semana podamos resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos cuáles son las técnicas de conteo, haciendo un resumen. Sabemos que es el espacio muestral, son todos los posibles, voy a hacer énfasis en esa palabra, por lo menos en esta clase, posibles resultados que tenga el experimento. El evento suceso es un subconjunto del espacio muestral. En vez de obtener una descripción extendida de los resultados del experimento, lo que a nosotros nos va a interesar va a ser saber cuántos resultados se pueden obtener. Por lo tanto, utilizamos las técnicas de conteo, identificadas con la permutación, si interesa el orden, la combinación, si no nos interesa el orden, y la aplicación de los principios de la multiplicación y de la adición. La multiplicación si dos o más eventos ocurren simultáneamente, y la adición si son opcionales. Por ejemplo, yo entro a la facultad de ingeniería, mi primera carrera, y quiero estudiar una. Tengo varias opciones, ¿no? Según los programas y según las especialidades, ¿no? Esa es la diferencia. Suma, opciones. Multiplicación, eventos que ocurren simultáneamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Y que en el último ejemplo, Sí. ¿está considerando que algún niño no tenga ningún dulce? Es posible. O que un niño tenga los 10 caramelos también, ¿no? También, sí. Ay, 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 gracias. Pero ven, en la realidad eso es imposible. No puede ser igualdad, equidad, ¿no? Bueno, está bien, pero hay la posibilidad de que un solo niño acapare los 10 dulces. Eso es lo que tienen que preguntarse ustedes. ¿Hay la posibilidad? Sí. No es justo. Bueno, esa es otra cosa. Acá lo que estamos viendo es la posibilidad de que se dé ese posible punto muestral. ¿De acuerdo? Bien, voy a cortar un ratito para sacar la foto. Sonrían, jóvenes. Listo, gracias. Muy bien. Consultas. ¿Se ha entendido? Vamos a ver en la aplicación que hagamos en los ejercicios de la próxima semana cómo nosotros podemos desarrollar todo esto. ¿De acuerdo? Sí, está bien. De acuerdo ahí.